y todos, en el documento La Cuba que queremos, que es la propuesta programática de Cuba Próxima para refundar la República, el documento comienza con 10 principios fundacionales que después en cada uno de los capítulos se van desarrollando y se van plasmando en políticas concretas. Estos 10 principios nosotros consideramos que son la base fundacional de una nueva república en Cuba, de una república inclusiva, con todos y para el bien de todos. Como sabemos, el sistema totalitario cubano se ha empeñado y ha conseguido discriminar a los cubanos por sus ideas políticas. Y esto ha llevado a la división de la nación cubana y a la pérdida de valores muy importantes, como es el del pluralismo político y el reconocimiento de las personas que tienen otras ideas como iguales, siempre y cuando estas personas también sean tolerantes a las ideas de los otros. Por eso estos principios son muy importantes. El primero de estos principios es un principio general que es aceptado por todo el mundo, que dice libertad, derechos humanos y progreso para todos los cubanos. Y este para todos los cubanos es sin ningún tipo de exclusión, sin no importa si los cubanos viven fuera de Cuba, viven dentro de Cuba, si tienen una orientación sexual u otra, si son de una raza u otra, si son pobres o si tienen más dinero. Es decir, estos principios aplican la libertad, los derechos humanos y el progreso para todos los cubanos. El segundo principio es un principio esencial que dice soberanía del pueblo cubano y la nación cubana. Hay que rescatar la soberanía del pueblo cubano. La soberanía del pueblo cubano ha sido secuestrada por una cúpula militar que responde solamente a sus propios intereses. El pueblo cubano, más allá de que formalmente la Constitución del 2019 y las anteriores también decían que era el soberano, no tiene la capacidad de ejercer soberanía porque no tiene ninguna posibilidad de presentar acciones o hacer pedidos que no sean reprimidos por los órganos de la policía política en Cuba si son contrarios a la lógica del sistema totalitario cubano. El tercer principio es el principio de inclusión política, social y económica y el disfrute de todos los derechos y todas las oportunidades para todos. Aquí hacemos especial hincapié a los grupos que son socialmente vulnerables e históricamente marginados. Estos grupos históricamente marginados van desde las personas de raza negra, las personas pobres, las personas que tienen diferente ideología política han sido discriminados y han sido perseguidos políticamente. Muchos de ellos han cumplido prisión, todavía más miles de cubanos en las cárceles por motivos políticos. Por tanto, esto es un punto esencial, es la atención a los grupos que históricamente han sido marginados. Aquí también mencionamos a las personas mayores, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes y decimos específicamente que se necesita una ley contra la violencia de género. Ley que, como se sabe, muchas veces la sociedad civil cubana ha tratado que la Asamblea Nacional la apruebe, pero no se ha conseguido hasta este momento. El cuarto punto de estos principios es la institucionalización de una sociedad civil autónoma, democrática y pluralista. Como sabemos, la sociedad civil cubana, la que está en Cuba, está generalmente controlada por el Estado. Ya hay otra sociedad civil que no es reconocida, que es muy pujante, que también está y que se desarrolla de la mejor manera entre los cubanos emigrados, pero creemos que Cuba necesita un entorno legal, un entorno constitucional en que la sociedad civil pueda desarrollarse independientemente del Estado, en que las personas puedan asociarse libremente y puedan llevar adelante sus intereses. Para esto es necesario que la sociedad civil tenga autonomía y se base en principios de pluralismo y de democracia. No queremos exclusión de ninguna idea política. Solamente, es decir, las únicas ideas políticas que podrían estar excluidas son aquellas que promueven el odio, que promueven la separación, que son las ideas que normalmente casi todas las sociedades consideran como ideas que deben ser excluidas. El otro principio es el de un modelo de Estado democrático, incluyente y pluralista, descentralizado, cosa que también está puesta en la Constitución de 2019, pero que no se ha llevado a la práctica todavía, con independencia entre las ramas del poder. Si nosotros no creemos en el principio de la unidad de poder, una sola rama de poder, debe haber ramas de poder o funciones diferentes para que se controlen una con otra. Los gobiernos locales deben tener mucho poder, mucha capacidad de decisión y todo esto debe hacerse bajo la más amplia transparencia y bajo el control de la ley y la Constitución. El otro principio es el de un modelo económico democrático con centralidad del trabajo decente, orientado al desarrollo y el bienestar general. ¿Qué queremos decir con trabajo decente? Un trabajo que cumpla con todas las normas de seguridad y salud del trabajo, que no sea un trabajo excesivo, que no pase de las horas necesarias para trabajar, que las personas solamente trabajando lo necesario y en las condiciones determinadas, que tengan todos los derechos sociales garantizados, como puede ser la maternidad pagada, pero que de verdad sea pagada, vacaciones pagadas, que el salario, que es lo más importante, que es por lo que las personas trabajan, sea suficiente para tener una vida digna. Eso es lo que nosotros entendemos como trabajo decente.
Después en otros capítulos de este documento programático, La Cuba que queremos, se explica mucho mejor cuál es el modelo económico que nosotros defendemos. Es decir, un modelo económico inclusivo, en el que haya libertad de mercado, en el que no se reconozcan, en el que no haya monopolios, en el que haya libertad de contratación, en que convivan todas las formas de propiedad, también la propiedad pública, administrada eficientemente por el Estado, en un rol igual que la propiedad privada, la propiedad cooperativa y otras formas de propiedad social. Entonces, el principio número 7 es acceso universal e integral al bienestar por medio de una educación democrática con altos estándares científicos, técnicos, humanistas y éticos. Atención de salud integral, incluida la prevención, un sistema sostenible de pensiones y seguridad social. También aquí mencionamos la protección a los grupos en vulnerabilidad no aptos para trabajar. Políticas medioambientales basadas en la ciencia, es decir, en los diagnósticos y las sugerencias de la ciencia, basado en los principios reconocidos internacionalmente del derecho ambiental, orientada principalmente a la prevención de los problemas ambientales. Cuando hay un problema ambiental, generalmente que ya se produce el daño, es muy difícil que este se pueda revertir. Y el desarrollo de la defensa civil en Cuba, que responda a las catástrofes naturales, sanitarias y humanas de una forma eficiente. Ese es el principio número 7. El principio número 8 es uno de los principios esenciales, yo diría, que es el de la concertación política y reconciliación nacional basada en la necesidad de paz, justicia y transparencia. Después de un proceso de un sistema totalitario que por mucho tiempo, por más de 60 años, se ha encargado de violar los derechos de los cubanos, en el que un grupo se ha impuesto sobre los demás, es imprescindible pasar por un proceso de reconciliación nacional. Yo creo que Cuba tiene la capacidad, los cubanos tienen la capacidad de llevar adelante este proceso. En Cuba Próxima, desde hace ya como 3 años venimos trabajando en este tema, tenemos hecho un informe sobre la reconciliación nacional y esto es uno de los puntos esenciales para poder superar el sistema autoritario. Entonces, el punto número 9 es que es relacionado con los institutos militares y las fuerzas policiales, todas son de carácter civil, de acuerdo con el respeto a las normas constitucionales y legales, comprometidas con la defensa de la soberanía, con la responsabilidad internacional, que participe en los procesos de paz o de persecución de la paz o de búsqueda de la paz llevados adelante por las Naciones Unidas, siempre de acuerdo con el derecho internacional, y por supuesto ser parte de los mecanismos que hay de lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. Esto significa que nosotros buscamos la apertura de Cuba hacia el mundo. Es decir, que los organismos internacionales, eso también está relacionado con el último principio, que es el de las relaciones internacionales, asentadas en la defensa de los derechos humanos, la cooperación y la paz. Es decir, nosotros buscaríamos que todos los mecanismos internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos tengan la posibilidad de investigar los temas de los derechos humanos en Cuba. Es decir, la república nuestra sería una república abierta a la cooperación con todos los organismos internacionales. Es decir, porque para mí eso sería uno de los elementos más importantes de garantía de los derechos humanos. Como les decía, estos son los 10 principios que después se desarrollan en el documento, pero creemos que son la base fundamental, la base fundacional de este programa que hemos elaborado en Cuba Próxima para la refundación de la República. Muchas gracias.